Bienvenidos al segundo video de esta serie, Análisis de circuitos, segundo ejercicio. Miremos este gran ejercicio, bastante complicado. Espero que de pronto la explicación les sirva para aclarar muchas dudas. Entonces, bueno, tenemos 12 resistencias. Aquí están los valores de las 12 resistencias. ¿Por dónde se comienza? Yo tomo como norma comenzar por el extremo opuesto a donde se encuentra la fuente de voltaje. De pronto alguno dirá, pero es que hay ejercicios con dos fuentes de voltaje mucho más complejos. Sí, pero pues vamos poco a poco. Para mí este ejercicio no es tan sencillo, me parece que es un ejercicio bastante complejo, pero es sencillo en la medida en que no tiene sino una sola fuente. Entonces comencemos, vea, vamos a comenzar por el extremo opuesto a donde se encuentra la fuente de voltaje. Aquí tenemos una resistencia 9 y una resistencia 11. Estas dos resistencias, si nos damos cuenta, la corriente entra por aquí, pasa por la resistencia 9, sigue la misma cantidad de corriente y pasa por la 11. Quiere decir que de este punto, de este nodo hacia este lado, por esta rama, estas dos resistencias son un solo camino para que pueda circular la corriente. Por lo tanto, estamos hablando de que estas dos resistencias se encuentran en serie. Entonces, como están en serie, ¿cómo se calcula la R equivalente de esas dos? Vuelvo a decir algo que dije en el primer video y que es muy importante. ¿Qué es la resistencia equivalente? Entonces, la resistencia equivalente es lo mismo que cuando un niño al cual de muy pequeña edad se le han regalado dos billetes de 1.000 pesos aquí en Colombia, el niño está feliz, pero la mamá tiene un billete de 2.000 y necesita dar vueltas de 1.000. Entonces le pide al niño que le dé los dos billetes de 1.000 y la señora le da el billete de 2.000. Muy seguramente el niño va a pelear y va a decir que lo robaron, que él tenía dos billetes, que ahora tiene uno solo. Para el niño no es equivalente dos billetes a uno. Entonces ahí hay que tener cuidado. Y el niño tiene razón en cuanto a que para el niño él no maneja la palabra equivalencia sino igualdad. Para él no es igual tener un billete a tener dos billetes. Son equivalentes en cuanto a la cantidad de dinero. Entonces a eso me refiero. Entonces estas dos resistencias son equivalentes a esta que aparece en la parte de abajo, que es de 20 ohmios. ¿Por qué? Porque la resistencia de 20 ohmios va a disipar la misma cantidad de energía, va a tener la misma potencia, va a tener la misma corriente y va a tener el mismo voltaje que si estuvieran las dos juntas. Entonces sencillamente como series vamos a sumarlas, nos da que la resistencia 911 es la resistencia 9 más la resistencia 11, 5 más 15 igual a 20 ohmios. Si observamos ya la resistencia 9, aquí pareciera que estuviera roto el conductor, no, fue que quedó muy delgado, me quedó muy delgado. Simplemente la resistencia 9 y la resistencia 11 fueron reemplazadas por una sola. Ahora observemos qué sucede con la resistencia 10 y la resistencia 911. La corriente llega a este punto. Cuando llega a este punto, encuentra varios caminos: bajar por la 8, bajar por la 10 o coger a la derecha por la 911. En este momento vamos a tomar solamente estas dos resistencias porque tenemos la garantía y la seguridad de que están en paralelo y que son solamente dos. No podemos tomar la 8 porque observen que aquí hay otra resistencia en la parte de abajo y entonces ella arma un conflicto. Entonces tomamos solamente la resistencia 10 y la resistencia 911 que están en paralelo. ¿Por qué están en paralelo? Porque la corriente que viene por acá se divide, por este lado pasa una y por este lado pasa otra y se vuelven a unir en este punto. Si esta no estuviera aquí, la R12, podríamos haber tomado de una vez las tres, porque vamos a decirlo así, están unidas las tres por la cabeza y están unidas las tres por la cola, pero en este caso no, porque la R12 se interpuso ahí. Entonces, ¿cómo se calcula la resistencia en paralelo? R91011 es igual a 1 sobre 1 R911 más R10. Pero cuando son dos resistencias en paralelo, esta fórmula se reduce a esto,
haciendo, sumando las dos fracciones de abajo y luego haciendo inversos. Extremos, medios por extremos, medios por medios y extremos por extremos. Entonces nos quedó así, nos quedó 20 por 60 sobre 20 más 60. 1200 ohmios cuadrados sobre 80 ohmios, se simplifica ohmios cuadrados con ohmios y nos quedó que la resistencia que reemplaza estas dos es de 15 ohmios. Conclusión, ya desapareció la resistencia 10 y nos queda una resistencia 9, 10, 11. Recuerden que aquí arriba, aunque no se ve mucho, está conectado. Ahora, ¿qué nos pasa? Que tenemos estas dos resistencias, la 9, 10, 11 y la 12, conectadas en serie porque los electrones o la corriente de electrones que entra por aquí pasa por acá y la misma cantidad de electrones pasan por aquí. De tal manera que entonces estas dos tienen la misma cantidad de electrones pasando por cada una de ellas. Eso significa que están en serie. Y cuando están en serie, sencillamente sumamos sus valores de esta forma. Y sería 15 más 10, 25. Entonces tenemos ahora la resistencia 9, 10, 11, 12, que es igual a 25 ohmios. Ya nos aparece entonces ahora una sola aquí. Ya no está la 12, ya no está la 9, ya no está la 10. Está la 9 R9, 10, 11, 12 en paralelo con la R8. ¿Por qué en paralelo? Porque hay una corriente que baja por R8 y hay otra corriente que puede ser diferente o podría ser igual si las dos tuvieran el mismo valor. Entonces podemos garantizar que estas dos resistencias se encuentran en paralelo. Esta es nuestra fórmula, utilizamos suma y inversos y etcétera, y entonces nos queda 25 por 75 y 25 más 75. 1200 dividido 100 igual a 1875. Aquí veo que hay un error porque no puede ser 1200. Aquí es 1875, porque si no, entonces dividido 100 no me daría 1875. Listo, entonces tenemos ya la resistencia equivalente de la suma de estas dos resistencias en paralelo. Repito, la corriente que pasa por esta resistencia, que da toda esta vuelta, es distinta a la que pasa por acá. Por lo tanto, podemos afirmar que no es un circuito en serie, están en paralelo. Ya desaparece la resistencia y se convierte en una sola, que es R8, 9, 10, 11, 12. Y esta resistencia junto con la R7, veo que yo aquí en la parte de abajo primero decidí resolver estas dos que están arriba. La R3 y la R4 están en paralelo porque la corriente llega aquí y se divide por dos caminos y se vuelve a juntar acá. O sea, bueno, eso es otra técnica para determinar si está en paralelo o en serie. Aquí podemos afirmar que está en paralelo porque la corriente que se dividió aquí se vuelve a unir acá. ¿Cuál es nuestra fórmula? R34, esta de los inversos. Aquí tiene la reducción de esa fórmula. Nos queda 3 por 6 y 3 más 6 y nos daría 2 ohmios. Esa es la resistencia. Continuamos en nuestro siguiente video para que este no sea tan largo, pero no vamos todavía ni en la mitad del ejercicio.